Todas las personas, en algún punto de su vida, sufren alguna herida, alguna pérdida, alguna decepción, pero pocos saben sufrir y sacarle el mayor provecho a eso que llamamos fracaso. Mi nombre es Osvaldo y quiero invitarte a descubrir cómo por medio del sufrimiento se logra alcanzar la verdadera felicidad. Esto es, Me Fracturé. ¿Qué tal? Bienvenidos a tu podcast, Me Fracturé. Un episodio más, ya este es el episodio 7. Espero que esta semana que no nos escuchaste hayas tenido una semana muy bendecida. Y si no lo sentiste tan así, estoy seguro que este episodio te va a llegar al corazón. Y antes de presentar el episodio, si tú no has tenido la oportunidad de escuchar los demás episodios, te invito también a que los escuches porque todos los testimonios están buenazos y es para la gloria de Dios. Este es el episodio 13 y se llama Doble Vida. Doble vida, así es. ¿Por qué? Porque muchas veces en este camino de la conversión y sobre todo antes de encontrarnos con Jesús, pues yo pienso que todos nos ponemos en algún momento nuestras máscaras y no sacamos ese verdadero yo. ¿Por qué? Porque no queremos, porque nos da miedo, porque a lo mejor creemos que son tantos nuestros pecados que traemos que Dios no nos va a perdonar. Y sobre todo, muchas veces nos etiquetamos con esas heridas y preferimos llevar una doble vida. A mí no me pasa nada, yo estoy súper bien, pero ahí, como siempre decimos en cada episodio, en tu herida está tu misión. Y hoy tenemos a mi queridísimo Wipe Fernández. Él es creador de contenido, habla de masculinidad y además es abogado. Entonces, les presento a Wipe. ¿Cómo estás, canijo? Saludos hasta por allá. ¿Cómo estás? Qué gusto y mil gracias aquí por la invitación. Hasta ahorita me percaté del título del podcast de hoy, así que supongo que va a estar interesante toda la plática. Mil gracias por la invitación y saludos desde Guatemala. Saludos, brother, ¿no? Pues es un placer y una bendición que estés aquí y vamos a darle. El título está fuerte y platicando por Insta, tú me platicabas tu testimonio, que a continuación nos vas a hacer el gran favor y honor de platicarlo y estoy seguro que tú que nos estás escuchando, en algo te puedes identificar, por lo menos yo me identifiqué, te lo confieso, hermano, y tu historia está muy cañona para que alguien que se siente indigno o que cree que Dios no lo va a perdonar o que siente que no puede dejar una vida o de ponerse una máscara, se acerque a Jesús. ¿Cómo fue que te encontraste con Jesús y pudiste dejar esa doble vida? Em, ¿Cómo me acerqué yo a Cristo? Me acerqué a través de un amigo que me volteó a ver a pesar de la miseria en la que yo me sentía, sin juzgarme, sin decirme que lo que yo estaba haciendo era un pecado, sin decirme o sin pretender condenarme por mis acciones o por mis intenciones, sino viéndome como nunca más alguien me había visto y era como un hijo amado de Dios. Entonces, es ahí o sea, si se lo, o bueno, quisiera meter las manos al fuego, que muchas de las historias de conversión de tanto hombres y mujeres que hemos tenido, ¿no? Cierta vida desordenada, eh, no es que tú cambies porque se acercó alguien ultramocho y que te dijo lo que estás haciendo está mal, arrepiéntete y conviértete, ¿no? O sea, ahí automáticamente agarras tus cosas y sales huyendo, ¿no? ¿Qué verdaderamente te acerca a Cristo? ¿Cuál fue, en este caso, ese punto de tu vida en el cual decidiste voltearlo a ver? Tuvo que haber sido en el momento en el que lo observaste en los ojos de alguien más y que te sentiste profundamente amado a pesar de todo. Y creo que desde ahí, ¿no? O sea, desde ahí para mí personalmente fue ese encuentro personal con Cristo a pesar de, pues, de mi historia personal, ¿no? Y ya metiéndonos un poquito a lo que fue mi vida, ¿no? Mis papás, gracias a Dios, siempre han tenido trabajos muy estables, trabajos muy, pues, que nos han dado cierta comodidad económica,
¿no? Pero esta misma entrega al trabajo como tal desarrolló, por obvias razones, una ausencia paternal y maternal desde muy joven. O sea, mis dos hermanas y yo básicamente casi que éramos hijos de las empleadas. Entonces, por esto mismo y por este abandono por parte de mis papás, yo fui, en este caso, yo soy, ¿no? Sobreviviente de abuso psicológico, de abuso físico y aparte de abuso sexual por parte de estas empleadas domésticas. No fue una, no fueron dos, no fueron tres, ¿no? Fueron cuatro empleadas domésticas las que abusaron de mí. Em, y más allá de solo ellas, ¿no? Creo que lo duro para mí fue más que todo también experimentar estas heridas con la feminidad desde muy pequeño, ¿no? O sea, cómo de por sí ya, si lo quieres ver de una forma mediática, hemos hablado cómo usualmente en los casos de abuso sexual siempre culpamos al hombre, ¿no? O acorralamos a que en la mayoría de veces es el hombre quien comete el abuso. Sin embargo, déjame decirte que no. Déjame decirte que en casos de abusos a hombres, el 50% de los abusadores son mujeres cuando se abusa a un 50. niño, ¿no? Entonces, eh, desde ahí aparte algo interesante que es, que ya no podemos caer como en culpar únicamente a que el hombre es el abusador de todos y todas, ¿no? También existen mujeres que abusan, también existen mujeres que lastiman, ¿no? Y en este caso, pues en la vida de un chavito de 4 o 5 años que literalmente que estas mujeres hayan abusado de ti, pues claro que te afecta, ¿no? Claro que sexualizan gran parte de tus necesidades afectivas. Recordemos que, pues bueno, desde los 4 o 5 años nosotros estamos construyendo nuestro autoconcepto, nuestra autoestima, ¿no? Y el hecho de experimentar el abandono de tus papás desde muy joven, pero al mismo tiempo experimentar abusos sexuales de distintas personas, no solo mujeres, sino también hombres, y ver cómo tu vida desde tan pequeño se hipersexualiza, em, por supuesto que marca tu vida, ¿no? Y va pasando la historia, ¿no? Y acoplándolo un poquito a este tema que tú hablas de las dos vidas. Creo que gracias a Dios nunca presenté, entre comillas, como señales de alerta en mis profesores, ¿no? O sea, como que no fue que la maestra se acercaba a mis papás a decirles, miren, Luis Pedro se está comportando de X, Y manera, pónganle, o sea, como que pónganle atención al niño, ¿no? Em, sí me volví un chavo súper perfeccionista, muy oculto en sus logros, ¿no? O sea, para mí, personalmente, más allá de querer pintar, yo qué sé, o sea, de quererme sentir guapo o lo que quieras, para mí lo más importante eran mis logros, ¿no? O sea, mis logros iban a hablar por mí siempre. Y así, o sea, cuando menos sentí, pues era el clásico chavito, ya sabes, que toda mamá dice, si Wipe va, tú puedes ir, ¿no? Y súper como metido en este falso wipe, ¿no? Porque al mismo tiempo, o sea, obviamente mientras tenía como esta vida de perfeccionismo, por el otro lado tenía una vida sexual muy desordenada, ¿no? O sea, en lo que tus amigos en la prepa están descubriendo que están descubriendo la pornografía, la masturbación y empezar a hablar de sexo, para mí pues era algo que era como comer chicle, ¿no? Imagínate desde tan pequeño tener una vida sexualizada así pues exagerada. Llega al punto en el que, pues bueno, entro a todo esto, pues entra la gran cuestión, ¿no? O sea, ¿dónde estaba Cristo? O sea, ¿lo conocías, no lo conocías? Mi familia pues nunca fue mocha, no éramos los famosos católicos light de vez en cuando vamos un domingo, encontramos una excusa y pues dejabas de ir. Creo que esto mismo pues desde muy pequeño hizo que, pues sí, yo sabía que existía un Dios, sabía que existía Jesús, la Virgen María, pero para mí nunca fueron cercanos, ¿no? O sea, decía, bueno, pues ahí existen estos seres sobrenaturales, ¿no? Que eventualmente los voy a conocer cuando me muera, pero nunca los tuve en una relación de amigos, nunca los conocí en una relación de padre y madre, ¿no? Em, para irte acortando un poco la historia, pues bueno, resulta que aquí el nene, ¿no? O sea, estuve pues tan metido y tan inmerso en todo este mundo de perfeccionismo que también me era muy fácil manipular, ¿no? O sea, por esto mismo de toda esta cadena de complejo de perfeccionista, de niño bueno, de el famoso nice guy que hablo tanto en los podcasts, ¿no? Y en mi contenido. Me refugiaba tanto como en este papel de chavo bueno, en este papel de verdad, un chavo con esta reputación inigualable, que se me hacía muy fácil manipular, ¿no? Y me era muy fácil entrar incluso en una relación sexual con chavos, con chavas, eh,
nunca caí como en el, si lo quieres ver así, como que en el lobby LGBTIQ más, ni nada por el estilo, pero si tuvieras que catalogarme como algo, casi que te diría que me catalogaba como pansexual, ¿no? O sea, la famosa línea de, a mí no me importa enamorarme de un hombre o de una mujer, siempre y cuando me enamore de la esencia de la persona, pajas, ¿no? O sea, obviamente yo tenía ahí una necesidad afectiva que había sido sexualizada desde muy pequeño y que pues obviamente se había refugiado en esto, ¿no? Em, Aparte de estas 4 empleadas domésticas, yo fui abusado por más de 12 personas, ¿no? Desde mi infancia, de mis 4 a mis 12 años. Yo pasé por distintos abusos sexuales por distintas personas, ¿no? Que ahorita no nos vamos a meter tanto en esos detalles, pero para mí el cuerpo y el ser humano como tal ya era únicamente un producto que podía producir placer y darme placer, ¿no? O sea, yo no veía el alma que había detrás, yo no veía la dignidad que había detrás de ningún ser humano. Em, bueno, llegamos a la universidad, ya en ese entonces mis papás estaban divorciados. En algún momento en mi rebeldía en la universidad, mi mamá me echa de mi casa y me voy a vivir con mi papá. Mi papá es finquero, ¿no? O sea, él es full agrónomo, se la pasa afuera. Y entonces, pues casi que en un apartamento de soltero, ¿no? O sea, yo estaba ahí casi que por mi cuenta y pues obviamente sexo, drogas y rock and roll, todo lo que quieras, Mm. ¿no? em, Siempre guardando esta imagen del chavo bueno, ¿no? O sea, para mí lo más importante era que no se perdiera esta imagen, ¿no? Del que estaba metido en todo, del que sacaba buenas notas, del que estaba metido en clubes de debate, del que, yo qué sé, o sea, competencias. Mis mejores amigos solo conocían esa versión. O sea, ellos decían, pues bueno, o sea, este Wipe pues sí, o sea, tendrá ahí un par de pedos con su familia, pero pues es un buen chavo, ¿no? O sea, me recuerdo que incluso mis amigos hablaban que de la castidad, que se iban de misiones, que no sé qué, y pues así de, no, pues sí, o sea, a huevo, ¿no? Hay que ser castos, hay que respetar, hay que shalala, y por el otro lado, pues casi que yo estaba planeando orgías, ¿no? O sea, como que sí, sí estoy como muy metido en todo este mundo. Pero obviamente, mientras más te vas metiendo en eso, tu conciencia se va adormeciendo, ¿no? Creo que eso es un tema interesante a tocar. Las primeras veces en las que estás metido en cualquier pecado, ¿no? Claro que hay cierta conciencia, ¿no? Claro que hay cierta percepción de un vacío que se te acaba de ocurrir, que te produce. Pero con el pasar del tiempo y con la constante repetición, que casi que lo vuelves hábito, ¿no? Adormeces por completo esta conciencia. Pues obviamente la olla de los frijoles iba a estallar, ¿no? Entonces, recuerdo que hubo un momento en la carrera, ya estábamos terminando casi que los últimos años de la carrera, que esta olla de los frijoles estalla, ¿no? Y todo el mundo se empieza a enterar, empiezan como chismes muy fuertes, ¿no? Y para mí personalmente creo que eso fue uno de los mayores golpes en mi vida, ¿no? El pensar cómo es posible que me estoy convirtiendo en aquello que me hizo daño a mí, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que me estoy convirtiendo en una de esas 12 personas que abusaron de mí de pequeño sin yo darme cuenta, ¿no? Y para mí ese creo que fue uno de los momentos en donde tal vez toqué fondo, eh, y siempre tocando fondo sin saber a dónde ver, ¿no? O sea, sabiendo que existe Dios, pero ¿cómo voy a ser digno yo de buscarlo? A todo esto, mis amigos ultramochos, ¿no? O sea, así súper, súper metidos en todas las actividades, cada uno en su parroquia. Recuerdo que regresaron de un retiro muy afamado en el movimiento al que pertenecemos. Y justamente me invitaron a una hora eucarística. Brother, yo te juro que habría tenido tal vez unos 10 años de no poner un pie en una hora eucarística. Fácil. Pero justamente cuando voy entrando, digo, a ver, yo no me voy a sentar hasta el frente, ¿no? O sea, ¿cómo así que el pecador número uno, el que hizo X, Y, Z, se va a sentar hasta el frente, enfrente de Cristo Eucaristía? No, 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 mangos, ¿no? O sea, yo me siento hasta atrás, en la última fila, en una esquina donde nadie me vea y mis amigos desgraciados, que los amo con todo mi ser, se me quedan viendo y me dicen, a ver, no, güey, te sientes con nosotros y me pusieron en la segunda fila. Yo tenía al Santísimo expuesto a menos de 2 metros, ¿no? Y estando hincado de rodillas, no pudiendo ni siquiera voltear a ver a Cristo Eucaristía, sino que solo veía como el pie de la custodia, eh, me quiebro en llanto porque siento como el tiempo se detiene y, y el Espíritu Santo me va dando la oportunidad de en una hoja de papel empezar a escribir con nombre y apellido
cada una de las personas con las que yo había tenido o una relación sexual o, pues yo qué sé, ¿no? Donde hubiese eh, denigrado a esa persona utilizándolo como objeto y no como persona, ¿no? O sea, obviamente que besos de fiestas, lo que sea, todo en ese momento apuntado con nombre y apellido. Para mi sorpresa, cuando llego a la persona número 99 de mi lista, me quiebro en llanto y digo, ya no puedo seguir. Y en ese momento de oración y en ese momento de ruptura interna y de vergüenza, ¿no? De sentirme completamente sucio, de verdad sentir que estaba remando en porquería, siento como adentro mío Dios me dice, Wipe, es hora de trabajar el abuso sexual, ¿no? O sea, es momento que destapes ese tema. Em, Te puedes imaginar a un hombre de 22, 23 años, quebrado en llanto, a moco tendido en la segunda fila de un templo, que en ese momento cuando tengo esa epifanía, ¿no? Con Cristo, cabrón, o sea, yo agarré mis cosas y me fui corriendo. O sea, yo no terminé esa hora eucarística. O sea, dije, ¿cómo es posible que voy a tocar un tema que lo tenía tan oculto, que nadie se podía enterar, que este perfil de niño perfecto se iba a romper porque todo el mundo lo iba a observar como el niño abusado, ¿no? Como el niño violado. Yo solo pensaba, a ver, o sea, es que ni siquiera mis amigos saben quién soy, ¿no? O sea, mis amigos no tienen la más remota idea de lo que, de quién verdaderamente soy. Les dejo de hablar como por un mes. Mis amigos me escribían a diario pidiéndome disculpas. Imagínate, ¿no? O sea, ellos pidiéndome disculpas a mí por haberme insistido a ir a hora eucarística. Y solo pensaba la punta del descaro, ¿no? O sea, el que debería disculparse soy yo, no ellos conmigo. Recuerdo que, pues bueno, accedo a juntarme con cada uno de ellos por separado para contarles mi historia. Y cuando me junto con mi mejor amigo, recuerdo que nos fuimos a una carreta de tacos, que el par de gordos. Nos damos una carreta de tacos a platicar y le digo, brother, yo sé que no te he platicado más o menos como en un mes, em, pero creo que mereces saber la verdad y quiero contarte que no conoces la mitad de mi vida. Te voy a dar la oportunidad a que primero que me escuches, que en el momento en el que yo termine de contarte mi historia, em, te voy a dar el permiso de levantarte e irte si quieres. Yo pago la cuenta, no te preocupes, te puedes ir después de esto. Em, pero necesito saber quién soy, ¿no? Y no es justo que con tantos años de amistad tú no sepas quién es el verdadero Wipe. Le empiezo a contar la historia, le empiezo a contar la historia del abuso, bueno, de los abusos. Le empiezo a contar casi que con nombre y apellido. O sea, brother, esa vaina era una confesión general, ¿no? De qué había hecho, qué me habían hecho. Em, y te juro que en la mirada de mi amigo solo lo veo quebrarse en llanto. Pero, o sea, quebrarse en un llanto muy silencioso, ¿no? O sea, no era que estuviese sollozando o que la gente pudiese percibir, yo qué sé, casi que lo estaba cortando, ¿no? Pero, o sea, verle la mirada a mi amigo es solo escucharme detenidamente y cómo se le caían las lágrimas, cómo se le caían las lágrimas, y lo primero que me dice es, Wipe, si Cristo no te juzga, yo tampoco. Pero es ahí en donde empiezas a observar el por qué Cristo no te observa como ese pecador asqueroso, sucio que se metió con tanta gente, sino que Él me seguía viendo como ese niño de 5 años en esa inocencia que no tenía la culpa de que X, Y, Z personas hubiesen abusado de él, ¿no? Y que como consecuencia, pues iniciaba toda esta historia, ¿no? De mi vida como tal. Y bueno, pues gracias a Dios tuve la oportunidad de meterme de lleno, o sea, desde mi primera confesión general, tuve la bendición de encontrarme con un director espiritual que me vio exactamente con los mismos ojos que mi mejor amigo, que terminando mi confesión general, lo primero que hizo fue abrazarme, ¿no? O sea, literalmente me sentí como ese hijo pródigo, llorando y casi que limpiándome los mocos, ¿no? O sea, en el hombro de este sacerdote. Em, y empiezo una vida buscando ordenar mis pasiones, ¿no? Buscando ordenar estos impulsos internos. Me empiezo a formar en teología del cuerpo, me empiezo a formar en coaching. Al lado de esta vida de abogado, pues bueno, me meto también a cursos de sanación espiritual. Tengo la oportunidad incluso de irme a Estados Unidos a tomar varios cursos de sanación. Y bueno, pues en fin, o sea, luego de todo esto me empiezan a invitar a dar conferencias
Tengo la oportunidad de viajar para Costa Rica, Ciudad de México, Mérida. Y cuando menos siento, me veo inmerso en un proyecto que Cristo puso en mi corazón, que era crear un podcast específicamente de masculinidad, ¿no? Un podcast que pudiese hablar la realidad de los hombres, que pudiese hablar sin pelos en la lengua, ¿no? De todos estos temas que el mismo machismo nos ha querido mentir con respecto a nuestra identidad masculina, de vivir en mi propia carne temas inimaginables que hombres también pasan y que no lo hablan. eh, y que gracias a Dios, pues bueno, ha tenido el alcance pues que ahorita estamos viendo, ¿no? Entonces, justamente tú partiste también este podcast utilizando una frase que a mí me fascina decirla también, solo que yo digo, en tu cruz está tu misión, ¿no? En eso que tú sientes que estás arrastrando, en esos pecados que sientes que repites constantemente, en esa lucha interna con la concupiscencia que sabes perfectamente de qué pata cojeas, en esa cruz, ahí está tu misión. Y estoy seguro que si yo no hubiese vivido los abusos sexuales, si yo no hubiese tenido esta vida sexual desordenada, si yo no hubiese experimentado atracción por el mismo sexo, si yo no hubiese XYZ, brother, o sea, de verdad, haberlo vivido, haber vivido tantas cosas de estas, probablemente yo no tendría ahorita la certeza de poder decir que Cristo sana, ¿no? Y que Cristo hace nuevas todas las cosas y que es posible sanar, ¿no? Que no estamos condenados a vivir algo, eh, que no estamos condenados al final de cuentas a vivir lo que nuestras heridas provocaron de nosotros, ¿no? Sino que somos capaces de sobrellevarlas. Entonces, pues bueno, ese es mi testimonio en forma resumida. Está bárbaro, hermano. Y yo quisiera puntualizar varias ideas que tú mencionaste. Una de ellas es la amistad. Yo creo que las amistades son importantísimas. Se me vino a la mente aquella cita del Evangelio en donde los amigos literal cargan al que no podía y se lo llevan a Jesús hasta por el techo para que tenga un encuentro con él. Entonces, yo creo que ese puede ser un buen tip o una buena herramienta para alguien que esté llevando una doble vida. La gente que te rodea te impulsa a sentirte mejor si es que no conoces a Dios, o a acercarte a Dios si es que sí lo conoces, o a seguir con esa doble vida que tú sabes que en tu conciencia está mal, porque tú mencionabas al principio cuando quien sea hace un pecado, como que sí te grita un poquito más la conciencia porque es la primera vez que lo haces. Y esa conciencia es esa vocecita, es eso que nos hace diferentes de los animales, que por eso tenemos la voluntad y la inteligencia, pero como raciocinio, y es esa voz que nadie puede tocar. O sea, es la voz de Dios. Y a pesar de que, como tú nos platicas, después ya se normalizó y a lo mejor entre comillas sentías que no te pegaba tanto, yo creo que el no contarlo y el llevar esa doble vida era el indicador de que siempre sabías que estaba mal. Entonces, también esto le puede servir mucho a ti que nos estás escuchando, que muchas veces nos acostumbramos tanto al pecado que a lo mejor decimos, pero es que ya ni siquiera lo siento, es más, hasta estoy en paz. Ok, ¿se lo contarías al mundo o te lo vas a guardar? Claro, no, totalmente. Entonces, eso es importantísimo y la solución pues siempre es Jesús. Ahorita pues con toda esta ideología de género y toda la sexualidad pues que se desató, LGTB, las feministas, las pro aborto, eh, traen mucho el argumento de es que tienes que satisfacer tus necesidades porque eso es del cuerpo humano, pero pues tú eres el vivo ejemplo de que no es así. Pero Jesús siempre se va a agarrar de algo. En tu caso fue de una amistad. En otros casos puede ser de algo que te guste, de tus pasiones, o en este caso fue de que te gustaba estar con estos amigos. Porque yo creo que tú pudiste haber pensado en algún punto, no, pues yo no merezco a estos amigos o yo no quiero que se den cuenta algún día, entonces mejor ni siquiera voy a tener amigos, pero te mantuviste ahí por algo. Y tú decías algo al principio, mm, yo no sé por qué estoy haciendo esto, pero yo pienso que te diría Dios, ¿quién mejor que tú para hablar de este tema?
de que sí se puede. Porque también aquí hay algo importantísimo. En tu proceso de conversión, el autoperdón, el perdonarte a ti mismo, yo creo que fue algo bien clave para poderlo platicar ya con la herida sanada. Y tú que nos escuchas, yo no sé qué te haya pasado que te lleve a una doble vida y que no le quieras contar a nadie porque te sientes que no hay solución o que eres indigno. Pero si tú logras sanar esa herida, no sabes a cuántas personas podrías ayudar. Y aquí tenemos a Wipe. Entonces, ¿tú qué tips o qué consejos le podrías dar a una persona que no se siente digna y que a lo mejor no tuvo la suerte que tú tuviste para encontrarte con un amigo misericordioso y con un padre misericordioso? Porque muchas veces el primer encuentro que tenemos con alguien en nuestra iglesia católica no es tan bueno y nos sentimos juzgados por el sacerdote o por alguien más. ¿Qué le podrías aconsejar a esa persona? Uy, es una pregunta compleja, ¿no? Porque al final de cuentas creo que cada quien tiene una historia personal de amor con Cristo, en donde no te puedo decir que conseguí el agua azucarada y la fórmula secreta para cada uno, ¿no? Creo que en el momento en el que Dios te crea y te conoce tan a la perfección, Él sabe en qué punto de tu vida o de qué forma te va a poder hablar. Como te digo, creo que tal vez uno de los tips que te podría decir es, no existe nada que puedas hacer en este mundo que te quite tu dignidad como hijo amado de Dios. Desde que te creó hasta que te mueras, te va a amar exactamente igual, independientemente de la ruta de vida que hayas tomado, Y ¿no? hagas lo que hagas. Hagas lo que hagas. ¿Cómo pudiste perdonarte a ti mismo? ¿O qué tip le podrías dar a alguien que dice, es que esto Dios no me lo va a perdonar y por eso no me acerco a Él? Ujú. A ver, a mí me ha servido bastante platicar todos estos temas con un sacerdote, porque él me decía, a ver, la gente tiene que entender que la confesión no es para, no, ¿cómo fue que me lo pintó? O sea, y que me hizo mucho sentido, como el decir, mucha gente siente o se en sí misma que considera que la confesión es un acto de ellos hacia Cristo, ¿no? De yo decirle a Jesús. A ver, Mm, Cristo ya conoce todos tus pecados, brother. O sea, literalmente estuvo al lado tuyo en el momento en el que la embarraste. Eso no es el fin principal de la confesión. El protagonista de la confesión es Cristo perdonándote, ¿no? El protagonista, al final de cuentas, del sacramento de la confesión es tú experimentar el amor que Cristo te tiene y que por lo tanto te perdona incluso de aquello que tú consideras que era imperdonable. ¿Cómo logré perdonarme a mí mismo? A base de terapia, brother. A base de terapia y aprendiéndome a ver como una persona herida. Ojo, o sea, no estoy hablando de victimizarme, ¿no? En el momento en el que yo comprendo mis heridas, ya me paro en un plano de responsable y ya puedo ordenarlas. Pero primero necesito entenderlas, necesito descubrirlas. Es ahí, en ese momento, cuando tú también te atreves a verte al espejo y atreves a ver a ese Wipe de 5 años asustado mientras le hacían X, Y, Z, X y Y, Z personas, eh, que te puedes ver con otros ojos, ¿no? Que puedes entender que gran parte de lo que hiciste era una reacción de una herida. Y es ahí en donde inicia un camino de sanación, ¿no? Y que puedes ser capaz de decirle a tu niño interno, yo te voy a cuidar, ya no tienes por qué huir, ya no tienes por qué refugiarte en esto que estás haciendo, ¿no? Ya no tienes por qué refugiarte en la pornografía, en, yo qué sé, ¿no? En la vigorexia, en la fiesta, en las drogas, en X, Y, Z, eh, porque yo voy a cuidar de ti. Me quedo con estos dos tips, brother. Estuvieron de verdad para la gloria de Dios muy buenos, buenazos, y estoy seguro que a todas las personas que escuchen esto les va a servir. Empezando por mí, principalmente. Y de verdad fue una bendición tenerte aquí. Tu apostolado es muy grande. De hecho, si alguien considera que sus heridas son muy grandes, pues así de grande va a ser tu misión. Y hermano, para la gente que te quiera buscar para el podcast y para todo lo demás que hagas,
¿cómo te pueden encontrar? A ver, si quieren escuchar el podcast, yo estoy en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast y en YouTube como Hombre a Hombre. Es el nombre del Hombre a podcast. hombre. Y si quieren buscarme en redes sociales, el perfil del podcast estamos como @unpodcast y a mi cuenta personal también me pueden escribir como @wipe_fernández. Perfecto. Pues ahí está, para que lo sigan en cuanto se termine esto. De verdad que fue un placer tenerte aquí y a ti que nos escuchaste también. Hacerlo vida. Tenemos mucha tarea. Este fue el episodio 13, doble vida. Ya te la sabes, que si te gustó este capítulo, compártelo. Va a estar en YouTube y en todas las plataformas digitales de audio. Compártelo y todo es para la gloria de Dios. Redes sociales, @me fracturé en todo. En el Insta, en el Face, en YouTube y en Spotify. Que Dios te bendiga. Abrazo hasta Guatemala, Wipe, y también que Dios te bendiga, hermano, y a darle con mucha fe. Gracias, brother. Te mando un fuerte abrazo también hasta por allá. Nos vamos Échele platicando. tos. Chao. Perfecto. Chao, chao.